¿Alguna vez te has imaginado lo que ocurre detrás de las rejas de las prisiones más peligrosas del mundo? Lugares donde la violencia extrema y las condiciones inhumanas superan cualquier límite de la imaginación. Hoy vamos a explorar algunas de las cárceles más aterradoras del planeta, donde la supervivencia es una batalla constante y los reclusos enfrentan un destino cruel, desde el canibalismo hasta torturas inimaginables. Prepárate para un viaje impactante y oscuro, lleno de misterios e historias aterradoras. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal Oculto y Extraño, activa la campanita y deja tu like, porque lo que vas a descubrir hoy te dejará sin palabras. Vamos a sumergirnos en este mundo oscuro y revelador. Ahora mismo. Complejo Penitenciario Carandiru, São Paulo, Brasil. El Complejo Penitenciario Carandiru en São Paulo fue escenario de una de las mayores tragedias del sistema carcelario brasileño, la masacre de Carandiru. El 2 de octubre de 1992, durante un motín, la policía militar fue llamada para contener los conflictos entre los presos. La intervención resultó en la muerte de 111 reclusos, marcando al país por el nivel de violencia y la falta de control sobre el sistema penitenciario. En ese entonces, Carandiru, inaugurado en 1920, era el mayor complejo penitenciario de América Latina, albergando a cerca de 8.000 presos en un espacio con capacidad para poco más de 3.000. La masacre generó una conmoción intensa, tanto nacional como internacional, poniendo en evidencia las graves condiciones en las prisiones brasileñas, la superpoblación y el trato inhumano hacia los detenidos. El episodio fue objeto de investigaciones y abrió debates sobre los derechos humanos y la urgente reforma del sistema penitenciario. La sociedad y activistas denunciaron la brutalidad policial, señalando violaciones y negligencias hacia los derechos de los presos, lo que más tarde generó acciones judiciales contra los responsables. Carandiru fue desactivado en 2002 y el lugar dio paso al Parque da Juventude. Sin embargo, la memoria de la masacre sigue viva, influyendo en políticas públicas y generando reflexiones sobre la violencia dentro del sistema carcelario. La tragedia también fue retratada en el libro Estação Carandiru, de Drauzio Varela, que luego fue adaptado al cine, inmortalizando esta historia de negligencia y brutalidad en las prisiones de Brasil. Centro Penitenciario de Sabaneta, Maracaibo, Venezuela. La prisión de Maracaibo, conocida como el Centro Penitenciario de Sabaneta, fue una de las cárceles más violentas y superpobladas de Venezuela. Ubicada en la ciudad de Maracaibo, esta penitenciaría albergaba a miles de reclusos en un espacio diseñado para muy pocos, creando un ambiente de violencia y desesperación constante. Controlada internamente por pandillas, la prisión se convirtió en escenario de motines frecuentes, masacres y graves casos de corrupción. Las condiciones insalubres estaban marcadas por la falta de control de las autoridades, que tenían muy poca influencia dentro del penal, donde los líderes de bandas, conocidos como pranes, ejercían el poder absoluto. Estos líderes administraban la prisión casi de forma autónoma, controlando el tráfico de drogas, armas y extorsionando a otros presos. En septiembre de 2013, un enfrentamiento entre bandas rivales resultó en una de las peores tragedias dentro del penal, con más de 16 muertos y decenas de heridos. La violencia constante atrajo la atención internacional y la crisis llevó al gobierno a cerrar la prisión en 2013, trasladando a los reclusos a otras instalaciones en un intento de reducir el impacto de años de maltrato, hacinamiento y mala gestión. El cierre de Sabaneta fue una medida importante en los esfuerzos por reformar el sistema penitenciario venezolano. Sin embargo, la historia de la prisión refleja el colapso de un sistema marcado por una crisis de derechos humanos, donde la falta de políticas efectivas de rehabilitación y seguridad transformó a Sabaneta en un símbolo de brutalidad y abandono por parte del Estado. Prisión de Palmira, Siria. La prisión de Palmira, ubicada en Siria, fue conocida como uno de los lugares más brutales de detención y represión en el mundo, operando principalmente bajo el régimen de Hafez al-Assad, padre del actual presidente Bashar al-Assad. La cárcel era utilizada para encarcelar a opositores políticos, activistas y prisioneros de conciencia, sufriendo condiciones absolutamente inhumanas. En junio de 1980, tras un intento de asesinato contra Hafez al-Assad, las fuerzas del gobierno ejecutaron a cerca de 1.000 presos en Palmira, un acto destinado a intimidar a la población y desmantelar los grupos disidentes. Además de las ejecuciones masivas,
hay numerosos testimonios que describen prácticas constantes de tortura, negligencia y privación de necesidades básicas, lo que convirtió a esta prisión en un símbolo del autoritarismo sirio. Reputación de Palmira como lugar de sufrimiento extremo perduró hasta el inicio de la Guerra Civil Siria, cuando en 2015 el grupo extremista Estado Islámico, ISIS, capturó la zona. En su intento por destruir los símbolos del régimen sirio, el ISIS voló la prisión, borrándola físicamente del mapa, pero dejando un legado duradero de dolor y violencia que aún hoy marca la memoria colectiva del pueblo sirio. Campo 22, también conocido como Kwanliso 22, es uno de los campos de prisioneros políticos más notorios de Corea del Norte. Ubicado en la remota región de Hwaryeong, cerca de la frontera con China, este complejo alberga a miles de presos acusados de crímenes contra el régimen, incluyendo incluso a familiares de supuestos opositores. Testimonios de desertores y activistas describen condiciones infrahumanas, donde el hambre es constante y los prisioneros son frecuentemente sometidos a castigos brutales como palizas y torturas físicas. Además, existen denuncias de experimentos médicos forzados que incluirían pruebas con sustancias químicas en los detenidos, sin anestesia ni ningún tipo de cuidado. Los prisioneros son aislados y privados de todo tipo de comunicación, con una rutina marcada por trabajos forzados en minas y plantaciones. Las mujeres son frecuentemente víctimas de abusos sexuales y cuando quedan embarazadas, los informes indican que pueden ser obligadas a abortar o a ver cómo les arrebatan a sus hijos. No hay información oficial sobre el campo debido al estricto control del gobierno norcoreano sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras, pero los relatos de desertores y las ONG de derechos humanos muestran que el Campo 22 ejemplifica el rigor y la crueldad del sistema penitenciario norcoreano, que aún utiliza estos métodos para suprimir cualquier oposición y mantener a la población bajo control. Estas prácticas sistemáticas de abuso han convertido al Campo 22 en un símbolo internacional de las violaciones a los derechos humanos en el país. Y aunque existen rumores sobre su cierre o reestructuración, sigue siendo incierto si aún opera de forma similar o si ha sido reemplazado por instalaciones igual de opresivas. La prisión Ogon Ostrov, apodada la Alcatraz de Rusia, es una de las cárceles más temidas y seguras del país. Situada en una isla remota en el lago Ladoga, en una de las regiones más frías de Rusia, posee una estructura prácticamente inescapable debido a su ubicación aislada y a la severidad de las condiciones climáticas. Las temperaturas extremas que caen drásticamente en invierno hacen que la supervivencia fuera de los muros sea casi imposible, reforzando la idea de aislamiento total. La vida dentro de Ogon Ostrov también es extremadamente rigurosa. Los prisioneros pasan la mayor parte del tiempo confinados en celdas individuales, con interacciones sociales mínimas y bajo vigilancia constante. Este aislamiento actúa como una forma de tortura psicológica diseñada para quebrar la resistencia mental de los detenidos, dejándolos más sumisos y dependientes del sistema. Los guardias monitorean constantemente todos los movimientos y cualquier intento de rebelión es rápidamente reprimido. Además, las condiciones físicas dentro de la prisión son duras. Los presos enfrentan racionamiento de comida y agua y tienen poco o ningún acceso a atención médica, lo que intensifica el sufrimiento. Ogon Ostrov es ampliamente conocida por albergar a prisioneros de alta peligrosidad y opositores políticos, reforzando la postura implacable del sistema carcelario ruso. La prisión de Bangkwang, también conocida como la prisión del Gran Tigre en Tailandia, es famosa por sus condiciones extremadamente duras, especialmente para los prisioneros condenados a muerte. Situada en las afueras de Bangkok, Bangkwang es un entorno donde los reclusos enfrentan desafíos extremos de supervivencia, con una rutina marcada por el hambre, la falta de higiene y una estructura que parece diseñada para desgastar física y mentalmente a los encarcelados. Los condenados a muerte llevan cadenas pesadas en las piernas de forma permanente, una práctica que simboliza su condición y dificulta su movilidad, aumentando aún más la presión psicológica. Muchos presos sufren en silencio, ya que la prisión opera muy por encima de su capacidad original, agravando la superpoblación y el malestar en las celdas reducidas. Además, la alimentación es insuficiente y de baja calidad, compuesta principalmente por arroz
y pequeñas porciones de proteína. Aunque los presos pueden comprar alimentos adicionales, muchos no tienen los recursos para hacerlo. El agua potable también es escasa, lo que empeora las condiciones de higiene y aumenta el riesgo de enfermedades. La atención médica es mínima y en muchos casos, los reclusos dependen de ayuda externa para obtener artículos básicos de supervivencia. La falta total de apoyo psicológico intensifica el sufrimiento, especialmente para aquellos que esperan su ejecución. Sin perspectivas de mejora, Ban Quang es una verdadera prueba de resistencia, conocida mundialmente por su brutalidad y absoluta falta de condiciones humanas, que desafía incluso a los más fuertes a mantener su cordura. La prisión de barrios. La prisión de barrios en El Salvador es uno de los ejemplos más extremos de la falta de control estatal sobre el sistema penitenciario, especialmente en el contexto de pandillas extremadamente violentas como la Mara, Salvatrucha, MGS-13 y Barrio 18. Estas facciones no solo dominan las actividades internas de la prisión, sino que también la han convertido en un centro de operaciones para sus actividades criminales, con comunicación constante entre sus miembros dentro y fuera de las celdas. Los policías y guardias permanecen fuera del penal, en parte debido al peligro extremo y a la casi total independencia con la que operan los propios reclusos. En muchos casos, las pandillas gestionan la distribución de alimentos, la atención médica, e incluso establecen sus propios tribunales para resolver disputas internas y mantener el orden según sus reglas brutales. La superpoblación es un problema constante y pone en riesgo la vida de cualquiera que entre en la prisión. Para las pandillas, las condiciones inhumanas son una herramienta de control. Utilizan la brutalidad del entorno para intimidar y consolidar su poder. Las celdas están saturadas, la higiene es prácticamente inexistente, y la falta de suministros básicos crea un ambiente de sumisión total ante los líderes de las bandas. La prisión de barrios refleja la cruda realidad de El Salvador, donde el sistema penitenciario, al igual que las calles, está marcado por la influencia de facciones que trascienden los muros de las celdas y desafían directamente el control del Estado, transformando los centros penales en verdaderos feudos de las organizaciones criminales. La prisión Black Dolphin. La prisión Black Dolphin en Rusia es una de las instalaciones más brutales y seguras del país, destinada a albergar a los criminales más peligrosos, como asesinos en serie, violadores y hasta caníbales. Ubicada cerca de la frontera con Kazajistán, la prisión impone un régimen de vigilancia extrema y privación absoluta, donde cada prisionero es sometido a estricta observación, casi sin contacto humano. Pasan alrededor de 23 horas al día en confinamiento solitario, saliendo solo para breves ejercicios bajo la supervisión de guardias fuertemente armados y perros de seguridad. Al ser trasladados, los prisioneros son vendados y obligados a inclinarse con los brazos detrás de la espalda, una postura diseñada para evitar que vean su entorno y para reducir cualquier posibilidad de fuga. La alimentación es sumamente básica, limitada a los nutrientes mínimos necesarios para la supervivencia, y las interacciones humanas se restringen a órdenes breves de los guardias. La vigilancia constante incluye cámaras, micrófonos y rigurosas inspecciones de las celdas para impedir cualquier comunicación entre reclusos o intento de fuga. Para muchos, las condiciones de Black Dolphin representan una forma de aislamiento absoluto y de castigo psicológico que supera incluso las penas físicas. El control férreo y la privación crean un entorno hostil en el que cualquier intento de rebeldía es inmediatamente suprimido. El campo 1391. El campo 1391, ubicado en Israel, es uno de los centros de detención más secretos y polémicos del mundo, frecuentemente vinculado a violaciones de derechos humanos. Según diversos reportes e investigaciones, este campo es utilizado para mantener prisioneros políticos, incluyendo militantes y personas acusadas de actividades contra el gobierno israelí. Lo más perturbador del campo 1391 es su nivel de secretismo. No aparece en los mapas y sus instalaciones y actividades están envueltas en un velo de misterio. Los prisioneros recluidos allí son frecuentemente sometidos a torturas físicas y psicológicas extremas. Esto incluye privación de sueño, interrogatorios violentos y confinamiento solitario durante largos periodos. La falta de contacto con el mundo exterior y el aislamiento total son estrategias empleadas para quebrar la voluntad de los detenidos, quienes en muchos casos no tienen acceso a abogados
ni a recursos legales apropiados. Durante años, el gobierno israelí negó oficialmente la existencia del campo 1391. Sin embargo, información sobre sus operaciones ha llegado a la prensa internacional con testimonios de exprisioneros y organizaciones de derechos humanos que han denunciado abusos cometidos en el lugar. Uno de los aspectos más alarmantes es la invisibilidad del centro. Su nombre no figura en registros oficiales y sus actividades quedan fuera del escrutinio público, lo que alimenta aún más las preocupaciones sobre los derechos de los detenidos. Presuntas torturas y el aislamiento extremo practicados en el campo 1391 plantean serias dudas sobre la legitimidad de su funcionamiento y sobre las violaciones a los derechos humanos que podrían estar ocurriendo allí. Además, este campo se ha convertido en un símbolo de las políticas de secretismo e impunidad que rodean a algunos centros de detención clandestinos en el mundo, cuestionando los límites de la ley y la ética gubernamental. La prisión de Gitarama, ubicada en Ruanda, es una de las más infames del mundo debido a sus condiciones extremas y a una superpoblación brutal. Construida originalmente para albergar solo a 500 reclusos, llegó a alojar a más de 7.000 prisioneros, lo que resultó en un entorno insostenible y caótico. La falta de espacio obligaba a los presos a dormir en posiciones incómodas, muchos de ellos apilados unos sobre otros. Las condiciones sanitarias eran deplorables, sin ventilación adecuada ni agua potable, lo que favoreció la propagación de enfermedades infecciosas. La escasez de alimentos se convirtió en un problema crítico y muchos presos recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Enfermedades graves, como infecciones en la piel y problemas respiratorios, eran comunes y los escasos recursos médicos disponibles no eran suficientes para atender a la población carcelaria. Las autoridades de Ruanda en ese momento enfrentaron fuertes críticas internacionales por su incapacidad para mejorar las condiciones en las cárceles del país, y la situación en Gitarama se convirtió en un símbolo del colapso del sistema penitenciario ruandés. El caos en la prisión de Gitarama reflejaba un periodo especialmente turbulento en la historia reciente de Ruanda, tras el genocidio de 1994, que resultó en la detención de miles de personas acusadas de participar en la masacre. Sin embargo, las condiciones dentro de la prisión no mejoraron con el tiempo, y los informes sobre abusos de derechos humanos y la falta de respeto por la dignidad de los prisioneros fueron ampliamente documentados. En muchos casos, los reclusos sufrían más por la negligencia del sistema penitenciario que por los delitos que supuestamente habían cometido. La prisión fue finalmente cerrada en 2007, pero el legado de horror y sufrimiento permanece en la memoria colectiva de Ruanda y del mundo, sirviendo como un recordatorio urgente de la necesidad de reformas en los sistemas penitenciarios y de la protección de los derechos humanos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estas prisiones infernales donde los límites de la humanidad son llevados a extremos inimaginables? Son lugares que desafían nuestra comprensión, revelando los lados más oscuros y ocultos del sistema carcelario mundial. Y como has visto, la realidad es mucho más brutal de lo que imaginamos. Si te impactaron estas historias y quieres seguir explorando lo desconocido, suscríbete ya al canal Oculto y Extraño. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y, por supuesto, comparte con tus amigos. Al fin y al cabo, los mayores misterios y leyendas están aquí, esperando a ser revelados. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos juntos nuestra travesía por los secretos más escalofriantes del mundo.